estamos de vuelta, señoras y señores, en esta hora de la tarde en el noticiero Visión Estelar de Bacana 100.5. Como lo habíamos anunciado, está aquí ya con nosotros el señor presidente del Consejo de Comunicación, César Martín, quien actualmente pues preside esta importante institución como es el Consejo de Información, Comunicación. Y con él vamos a darle la más cordial bienvenida. Pudimos también esta mañana estar aquí y participar, ¿no?, de parte de algunas conferencias, algunas jornadas que se dieron en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y me gustó, ¿no?, el nombre que le han puesto a estas jornadas, Todas las voces cuentan. Y el objetivo es de que todos los sectores sociales, incluso también quienes estamos al frente de la comunicación, puedan estar presentes, ir conociendo un poco cómo se va avanzando, cómo se viene trabajando por parte del Consejo de Comunicación, sobre todo con toda la sociedad, los comunicadores, los grupos sociales, en fin. Y eso se discutió en la universidad. Bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo les fue todas esas jornadas? Los vimos bastante ajetreados ahí, pero hubo también una buena respuesta. Qué gusto saludarle, César. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto estar aquí también, compartir un gran saludo a su audiencia. Efectivamente, el Consejo de Comunicación es la institución nacional que, de acuerdo a las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, tiene como su máxima objetivo y norma el tener un sistema de comunicación social del Ecuador sano, sostenible y que nos permita tener un libre ejercicio de la libertad de expresión, que es un pilar fundamental de la democracia. Para hacerlo, trabajamos en algunos niveles, en algunos puntos importantes. Uno de ellos es precisamente la formación en habilidades, la formación también formal, la capacitación formal. Y esa es la muestra de lo que hemos traído hoy, que estuvimos en la Universidad Técnica Particular de Loja, con una serie de cursos de asistencias técnicas, específicamente enfocados en destrezas modernas, actuales, en el tema de la comunicación, dirigidas a estudiantes, a trabajadores de la comunicación y a la ciudadanía en general. Yo creo que es una oportunidad importante para que a través de estas distintas actividades, quienes están inmiscuidos de una u otra forma en el tema comunicacional, conozcan temas importantes a desplegar en esta área que es apasionante, ¿no? Claro, sobre todo el tema de la comunicación, que es muy amplia, yo diría, y en este sentido, la mayoría de sectores, quienes conformamos este país, tenemos ese derecho a podernos comunicar, tener esa voluntad de hacerlo también, de expresarnos libremente, con responsabilidad. Yo creo que por ahí va el camino de estas importantes jornadas. Lo han hecho ya en otra provincia, Loja. Seguramente, ¿qué jornada es, estimado César? Bueno, sí, nosotros estamos al frente de esta institución desde mayo del año 2025, del año anterior. Y bueno, la forma o la composición, la máxima autoridad institucional es el Pleno del Consejo de Comunicación. El Pleno del Consejo de Comunicación es un cuerpo colegiado que se reúne al menos una vez al mes. Y la primera acción que nosotros hicimos fue, es importante que el Consejo demuestre ser una institución nacional. Que vaya también a los diferentes sectores, ¿no? Y de hecho le cuento que desde el mes de mayo solo hemos tenido una sesión en Quito. El resto de sesiones han sido en Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba y distintas ciudades del país. Y mañana va a ser precisamente en la ciudad de Saraguro. Qué bueno, vamos a tener la sesión del Pleno del Consejo de Comunicación allá. Pero ya que venimos para esto, de una vez traemos todas las acciones que tiene el Consejo, como por ejemplo los temas de capacitación. Algunos de los temas que tuvimos hoy fueron capacitaciones en agentes de igualdad, inteligencia artificial al servicio del periodismo, violencia política digital, fotografía de impacto visual. Como usted verá, son temas contemporáneos, importantes, que complementan la formación, que complementan el uso responsable, conociendo derechos y obligaciones de los comunicadores en el ejercicio de la profesión. Dentro de todo eso, ese trabajo que ustedes incluso van a diferentes provincias, a diferentes sectores, escuchando, viendo qué dice la gente, qué desafíos se les presenta de aquí en adelante. A mí me ha llamado la atención el día de hoy, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías, nuevas herramientas,
cómo la ciudadanía, la colectividad debe estar preparada, estimado César, sobre todo para detectar, porque ahora también y no solo aquí en el Ecuador, se viene ya un periodo político y empiezan a circular noticias falsas por todos lados. Son, yo diría, expertos para hacer todo aquello y para que no caiga a veces en engaño el tipo de manipulación los ciudadanos que no conocen mucho de esto, estimado presidente. Sí, definitivamente el tema de la comunicación, de tener este sistema saludable, sostenible, es un desafío diario. Yo no creo que es una actividad que diga, hoy vamos a resolver todos los problemas de la comunicación, aquí estamos. No, siempre va a haber nuevos desafíos, siempre va a haber nuevos temas que enfrentar. Hoy por hoy, la introducción de estas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, Sí. un tema que ya tiene años, más de 10 años, pero que todavía a nivel de regulación no ha sido resuelto, que es la presencia de los medios digitales. De hecho, la Ley Orgánica de Comunicación, versión actual, no reconoce la existencia de los medios digitales. Y a mí me tal. preocupa eso. ¿Y sabes por qué me preocupa? A veces, y yo lo conversaba esta mañana, estamos ahí con algunos compañeros. Ahora, lamentablemente, el tema de la comunicación es manoseada por cualquier ciudadano. Se coge un teléfono ahí, crea una página y ya se dice que es comunicador, sin ninguna preparación, y eso pues ha generado también muchas de estas noticias falsas, de estas irresponsabilidades que se hacen, y lamentablemente a veces se hacen tendencias, y cuando uno ya empieza a revisar, también hay herramientas para comprobar todo eso, sino que todos los ciudadanos no las saben utilizar. A veces muchos caen en los bulos que se les suele llamar. Correcto, ese es uno de los desafíos. Nosotros como Ecuador somos parte de la PRAI, que es la plataforma de reguladores audiovisuales de Iberoamérica. El año pasado tuvimos una primera reunión con nuestra participación en Cartagena, y como no era de sorprenderse al escuchar a los pares de Colombia, de Perú, vemos la misma realidad en todos lados. La falta de regulación todavía del nivel tecnológico de los medios digitales. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué no se ha logrado? Por la dificultad de regular el medio. Todos sabemos que la comunicación masiva nació a través, bueno, primero de la prensa escrita, pero luego a través del uso del espectro radioeléctrico. Todo ha ido evolucionando. Que es, digamos, propiedad del aire, es propiedad de cada país. Entonces, la regulación a los medios tradicionales siempre vino de la mano con el título habilitante de uso del espectro radioeléctrico. ¿Cómo encontrar ese parangón si el medio masivo es ahora el Internet? Difícil, porque el Internet, por más de que pase por aquí, no lo controlamos. Claro, las bases de datos, los servidores no están aquí. Así es. Y peor aún, tal vez en los primeros años, usted que es un radiodifusor con mucha experiencia, recordará los primeros pininos cuando se usaba el real audio y todas esas otras tecnologías donde se puede decir que cada radio tenía su propia página web o su propio IP. Hoy por hoy, prácticamente todas las radios o canales de televisión, inclusive que tienen su versión digital, y aquellas que son 100% digital, lo hacen a través de las redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, en las aplicaciones Internet. Y todo eso, ¿no? Y resulta que tecnológicamente no se le puede decir a través de la Agencia de Regulación y Control, ciérreme esa página de YouTube. Claro. O cierras todo el YouTube y te vuelves un país comunista tipo China. No va por ahí el tema, estimado César, sino que yo digo, la situación es que muchas personas a veces dicen, no, yo tengo derecho a la libertad de expresión, y he visto, lo veo aquí en mi ciudad, una página de Facebook, luego dicen que son medios. Claro. Y eso no debería ser así, y claro, y desde ahí se emplean estas páginas incluso para hacer daño a muchas personas. Exactamente, pero lo que quería decir con este mensaje es que el origen es que queremos hacer un parangón como fue la regulación tradicional con el espectro radioeléctrico, y como bien lo dice usted, no es igual con la tecnología, porque no podemos controlar el medio masivo. Peor aún si somos, y esto lo vivimos en carne propia, si somos un país con relativamente, por no decir definitivamente, pocos usuarios comparados a otros mundialmente, las OTT, las plataformas, no nos prestan la atención debida. Entonces, uno de los impulsos que estamos siguiendo con la PRAI, los reguladores iberoamericanos, es llamar al orden a estas empresas, a estas instituciones, pero como región. Porque si ya hablamos de toda Sudamérica, si hablamos de todo el continente, junto es un cantar distinto. Por supuesto, hay otras formas que se están trabajando, vamos a llevar propuestas a la Asamblea también, del reconocimiento de medios digitales, pero con requisitos mínimos, para precisamente evitar eso de que la persona con el teléfono se dice medio de comunicación. Exactamente. Constitución, comunicadores, enrolamiento de personas, son algunas de las cosas. Por ahí comienza
el desafío más importante, tener realmente una regulación que se ajuste a las realidades tecnológicas. Y es una de las metas que perseguimos a través de ese es un camino largo ahí a recorrer. Sé que también estarán en la UNESCO como representantes, en este caso de aquí, del Ecuador, que se lleva hacia allá. Yo incluso escucho muchos ciudadanos, hay preocupación, y de ustedes también, sobre todo, algunos problemas, ¿no?, con periodistas, con comunicadores, respecto a lo que está pasando aquí en el país, restricción a veces a la libertad de expresión. Bueno, sí, tenemos ahí algunos frentes. Por ejemplo, la UNESCO es una de las que ha estado más activa. Desarrollaron un lineamiento para la regulación de plataformas digitales. La UNESCO ha estado trabajando activamente con la PRAI, el organismo internacional al que le hacía referencia, precisamente para trabajar en ese reconocimiento y en esa regulación de plataformas digitales. Otro tema importante y para nosotros uno de los pilares fundamentales de la acción del Consejo es la protección del trabajo periodístico, ¿no? Nosotros tenemos bajo nuestro seno el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico, que básicamente lo que hace es, a través de un monitoreo, poner en consideración de periodistas afectados que han sufrido algún tipo de obstrucción a su trabajo periodístico, la ayuda de las instituciones del Estado. Por ejemplo, un periodista es amenazado y lo detectamos en redes sociales, nosotros abrimos una ficha de seguimiento, contactamos al periodista, le ponemos a su disposición el tema de coordinación de protección con el Ministerio del Interior. De hecho, el Ministerio del Interior pertenece al mecanismo. También nosotros, si en caso de que una institución le demande, coordinamos con la Defensoría Pública la ayuda. En algunos casos inclusive hemos puesto denuncias en nombre de los periodistas cuando no quieren exponerse. Y este mecanismo precisamente articula las instituciones del Estado en defensa o en acompañamiento más bien a los periodistas que pudiesen haber estado afectados en su labor. Muy bien, no sé si hay la persona que estaba en la línea esperó alguna consulta respecto al tema que estamos hablando. Nos ponemos presentes los auriculares para que lo pueda escuchar. Buenas tardes, ¿quién está en la línea? Le escuchamos. Buenas tardes, José Daniel. Buenas tardes. Un saludo a su invitado. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Y que disfrute de esta ciudad. Muchísimas gracias. Tengo dos inquietudes como ciudadano de a pie de la profundidad del pueblo que me interesan. La primera es de que algunos países han intentado regular las redes sociales, pero se han topado con que los surtidores están en Canadá, en Estados Unidos, están en Europa, y esos países no concuerdan con esos criterios, o los dueños de esas plataformas. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es su criterio, su opinión sobre el gran problema que existe entre Diario El Expreso de Guayaquil y el gobierno de Daniel Noboa? Gracias, buenas tardes. Muy bien, gracias, presidente. Bueno, con respecto a la primera inquietud, tiene usted toda la razón. El principal problema para la regulación es la falta de control de la señal emisora. Como hacíamos la analogía con los medios tradicionales, el Estado controlaba el espectro radioeléctrico y por ende establecía la regulación en base a ese control del espectro radioeléctrico. Al utilizar plataformas que están alojadas en otros sitios, el único camino, que es lo que yo le decía, como lo hacen países extremadamente comunistas, es, ¿sabe qué? No me interesa ninguna de las transmisiones, cerramos todo el YouTube o cerramos todo el Facebook. Censura. Que es pues un extremo totalmente indeseable. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y justamente por eso hemos participado en los congresos internacionales. Le invito a verificar, justamente en Brasil, en estos días, el Estado de Brasil le impuso una fuerte multa a la red ex Twitter, precisamente por un comunicado que atentaba contra niños, niñas y adolescentes. Claro, el Estado dice X, pagas la multa o te atiendes a las consecuencias. La diferencia es que Brasil es prácticamente la mitad más uno del resto de los estados sudamericanos en cantidad de usuarios, y es lo que usted, el oyente, justamente decía, ¿no? Es un tema de mercados. Por eso es importante la visión de que trabajemos como región. Es decir, primero tenemos que sentarnos como región iberoamericana, el resto de países, ¿verdad? Y establecer lineamientos
y hacerlos venir a estos señores y trabajar en tierras comunes. Ese es un camino, como también bien lo dijo usted, no es rápido, es lento, pero es un camino que la UNESCO precisamente ha detectado hacia lo demás. En paralelo viene el tema del reconocimiento de los medios digitales y de las exigencias mínimas para ser un medio de comunicación. Respecto al otro punto que menciona el oyente... Esas fuertes tensiones que mantiene el gobierno con Expreso. A ver, nosotros como Consejo de Comunicación, primero hay que entender nuestro tema. Nosotros somos una institución gubernamental del gobierno, pero no del sector ejecutivo. Nosotros formamos parte de un cuerpo colegiado, donde hay representantes de distintas instituciones, de la ciudadanía inclusive de los GATS. Dentro de ese seno, que es nuestro cuerpo colegiado, el Pleno del Consejo de Comunicación, se elige el presidente, que en este caso soy yo, que soy también representante o designado del Ejecutivo. Pero esta es una institución netamente técnica. Quiero que entendamos algo. Nosotros no somos un gremio, sino que más bien somos los defensores del libre proceso. Es distinto cuando a un periodista le amenaza un GDO abiertamente. En ese caso, pues nuestra postura desde el Ahí se encienden las alarmas, ¿no? Exactamente, y nuestra postura es la defensa primero física del periodista o del trabajador de la comunicación o del medio. Cuando hay una disputa comercial, o en este caso como el que usted citó, el caso de Granasa, hay una disputa en temas de la institución como compañía, en temas de acciones, lo que nosotros hacemos es ofrecerle al medio nuestra ayuda, es decir, el departamento legal, el tema de policía, si fuera el caso, pero nosotros no podemos tomar partido porque hay una debida autoridad del Estado que tiene la competencia y el debido proceso para resolverlo. Esa es un poquito la posición institucional en la cual nosotros nos mantenemos. Es muy diferente a ser un gremio, donde el gremio, pues obviamente, defiende a su agremiado. Claro. Nosotros lo que hacemos es defender la libertad de expresión y defender el derecho al libre proceso en cada uno de los casos. Hay una autoridad competente que tendrá que manifestarse respecto a este y otros casos donde es institución versus institución, o periodista versus institución. Otro tema es cuando hay una amenaza de GDOs o una amenaza ya directa a la integridad física, que es muy distinto, ¿no? ¿Qué pasa ahí, César, sobre todo con algunos periodistas que a veces han sido críticos, y no solo yo digo este gobierno, pasó en gobiernos anteriores, muchos de ellos han tenido que salir del país, es decir, están fuera del país, veo algunos que incluso siguen trabajando, haciendo periodismo, pero desde fuera, no desde aquí. ¿Por qué se da eso? Eso también preocupa a ciertos sectores, a ciertos comunicadores. Bueno, ahí hay unos temas interesantes, por ejemplo, y esto creo que ha sido en la mayoría de los casos, de periodistas que han tenido que abandonar el país, es justamente por temas de amenazas a su integridad física. Aquí hay una historia un poquito que relatar. El mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico fue creado en la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación del año 2022, precisamente a raíz del episodio de los periodistas de Diario El Comercio. Fue una recomendación de la CIDH, justamente en institución de que haya una organización estatal que precisamente vele por la defensa del periodismo. El problema que se tuvo desde allí es que para que el Ministerio de Finanzas asigne recursos a esta división que se creó, tenía que estar definida y creada jurídicamente dentro del Estatuto del Consejo. Una buena noticia en ese sentido es que precisamente el día martes de esta semana hicimos la reforma de nuestro estatuto y por primera vez luego del 2022 este mecanismo tiene ya su personería establecida y ya hemos venido trabajando con el Ministerio de Finanzas para la asignación de fondos. ¿Por qué toco este tema en este sentido? Porque el mecanismo nunca ha parado de trabajar. Vino trabajando con fondos del Consejo o con fondos de las instituciones públicas, llámese Policía Nacional, Defensoría Pública, para el soporte de los periodistas. Lo único que faltaba y que ahora lo vamos a conseguir es el denominado fondo de remediación, que precisamente se podría activar en el caso de la reubicación de periodistas, en caso de así necesitarlo, ¿no? Esa parte, ahora por fin tenemos la figura jurídica para poder... Y eso lo va a tener el propio Consejo, ¿no? Claro, la ley estableció la creación del mecanismo como una división dentro del mismo Consejo, ¿no? Muy bien. Volviendo al tema digital, les veo por aquí algunas preguntas. ¿Hay preocupación, por lo menos yo de lo que he mantenido estos conversatorios, algunas incluso capacitaciones que se han dado, no solo por ustedes, a veces lo hacen también otros entes aquí en Loja,
Y el tema es de la inteligencia artificial. Muchos han dicho, ya el periodismo se va a quedar sin trabajo. Vemos, por ejemplo, ya en cadenas internacionales, yo veo, por ejemplo, tienen presentadores de noticias y ya todos con inteligencia artificial. Y hay aquí en América Latina, lo he visto en China, en Japón, todo aquello. Incluso me parece que también lo vi en una cadena alemana, donde tienen ya sus presentadores que son todo por inteligencia artificial, pero detrás de todo eso, quienes siguen manejando todo eso son personas. Es decir, ¿qué decirles? Aquellos están preocupados ahí, hay que irse actualizando, sin duda hay que ir adquiriendo nuevos conocimientos, también es cierto, y siempre el periodista deberá de estar detrás de todas estas herramientas para darle la rigurosidad, ¿no?, al periodismo. No creo que esté en peligro, yo le veo así. Yo pienso que la comunicación es una de las profesiones que nacen de la propia naturaleza humana y que su ejercicio pleno y ético está por encima de la definición de las nuevas tendencias tecnológicas. Ahí mi consejo, si se quiere, como persona que ha vivido siempre de la tecnología, es el que usted mismo acaba de decir. La actualización, el manejo de conocimientos y el uso de las herramientas en favor del aumento de productividad debe ser el norte de quienes ejerzan no solo la comunicación, sino cualquier otra profesión. La inteligencia artificial es muy amplia. Mucho se habla hoy de la sustitución de imágenes, de voces y videos, pero eso es solamente son herramientas. Correcto, solamente una de las múltiples cosas que puede hacer la inteligencia artificial. Para resumirlas, pienso yo de una manera más global, es la capacidad de procesar mucho más rápido que antes. Entonces, en forma ética, un periodista lo pudiese utilizar para contrastar información, por ejemplo, lo pudiese utilizar para clasificar información de manera más rápida. Entonces, la clave está en el uso específico y ético, que es la palabra clave, la ética y la responsabilidad en el tema de inteligencia artificial. Ahora, el reconocimiento viene otro desafío más para la regulación, ¿verdad? Hoy se hace a través de aplicaciones, pero el reconocimiento de información falsa generada por inteligencia artificial cada vez va a ser más complicado. Porque como hemos visto con este deepfake y tantas técnicas nuevas, cada vez es más difícil notar diferencias. Porque a veces uno pone una imagen y son muy similares, pero la una es original, e incluso lo que hacen con inteligencia artificial está hasta más perfecta. Así es, así es. Y ahora vemos a Pelé y a Maradona caminar cogidos de la mano. O Trump y Putin. Correcto. Juntos. Correcto. Eso hace la inteligencia artificial. Hay herramientas para detectarlo que poco a poco, como todo lo que ha pasado, o sea, los que tenemos unos añitos podemos recordar que todas las décadas ha habido una, entre comillas, amenaza tecnológica de cambio, pero el ser humano ha sabido imponerse siempre, y el consejo para cualquier profesional y cualquier rama es nunca decir esas palabras, no, eso no es para mí, eso es para los más jóvenes. Siempre hay una manera de mantenerse al tanto, mantenerse actualizado, y más bien utilizar ese tipo de cosas como una ventaja para aumentar mi productividad, más aún en la comunicación. Totalmente de acuerdo. Muy bien, estimado César, ¿qué decirles a los diferentes grupos aquí en Loja? Estas jornadas que el día de hoy se llevaron, pues hubo una inclusión vía a mujeres, muchas de ellas también defensoras incluso del derecho a las mujeres, vía los periodistas, en fin, y eso se lo va a seguir realizando en distintas partes del país, tengo entendido yo, van a recorrer cada una de las provincias. ¿Qué decirle a la gente sobre el tema de comunicación? Como institución van a estar ustedes velando por esos derechos, protegiendo los derechos de la gente que se puede expresar libremente, y sobre todo los periodistas también que tengan ese respaldo del Consejo de Comunicación. La libertad de expresión es un derecho y una propiedad fundamental de la democracia. El Consejo de Comunicación está para garantizar e impulsar y promover esa libertad de expresión, conociendo que todos los que estamos dentro de la comunicación tenemos derechos importantísimos, irrenunciables, pero también obligaciones fundamentales. Entonces el Consejo está para los dos lados, para proteger a los periodistas a través de su mecanismo, pero también para recordarles cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué es lo que la ley impone. Un tema que es fundamental es que la regulación en comunicación siempre existe. El tema es que la actual ley orgánica de comunicación la define como autorregulación, o sea, el tema es que cada medio debe tener su propio comité editorial que garantice el cumplimiento de la ley. Ya no hay, gracias a Dios, una institución... La Supercom, que fue de triste recordación. Correcto, que sea un tribunal de inquisición o una persona con una pistola en la cabeza, pero eso no quiere decir que no haya una ley y haya cosas que deben cumplirse. Por eso el Consejo está para velar
que se respeten los debidos procesos, que la comunicación en el tema de obligaciones y de derechos en los dos sentidos esté allí. Por favor, periodistas, trabajadores de la comunicación, estudiantes, revisen nuestra página web www, si me permite citarla, claro. consejodecomunicacion.gov.es. Ahí hay una serie de capacitaciones, algunas versiones tipo MOOC un poquito más ampliadas de los temas que se trató. Por favor, esos cursos ustedes los pueden tomar vía MOOC. Están online ahí. Están online en la página que cité. Se les dará certificado validado por Ministerio de Trabajo como competencias laborales, es decir, totalmente útil. También tenemos capacitaciones en sitio como las que estamos haciendo. Otra cosa importante, hemos hecho múltiples convenios con múltiples universidades para ofrecer becas para estudios de pregrado y posgrado en comunicación, no solamente para los periodistas, para todos los trabajadores de la comunicación, audiovisuales, directores de comunicación de empresas públicas y privadas, maestrías. Tenemos becas, o sea, la idea es fomentar un ambiente saludable, sostenible y que persiga siempre la justicia y el debido proceso con las instituciones competentes. Qué bueno, estimado César, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que disfrute también de esa bonita estadía aquí en la ciudad de Loja, y mañana en Saraguro seguramente tampoco se va a arrepentir de visitar este cantón que es tan bonito, multidiverso también y por supuesto muy amable también. Así que gracias por acompañar y que les vaya bien a seguir trabajando por la comunicación. Muchas gracias, aquí disfrutando de la bella ciudad de Loja y también de las bondades de la provincia. Gracias. Qué gusto haber conversado con César Martín, quien es el presidente del Consejo de Comunicación aquí en Bacana 100.5. Vamos a la pausa y a la vuelta volvemos para continuar con otra entrevista.